Contexto legal. Y le damos la bienvenida vía telefónica al doctor Hugo Morales, abogado postulante, que hoy nos comparte un tema pues muy interesante, esta aprobación de los diputados a que usted utilice su apellido como mejor le plazca. Es decir, si en lugar de lo tradicional, que primero va el apellido paterno y luego el materno, usted puede decir, no, pues yo tuve más madre que padre, así que voy a ponerme primero el apellido de mi mamá y luego el de mi papá. Hugo Morales, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, una noticia que resulta trascendente en la legislación del estado de Coahuila y que hay que decir, sin embargo, que había estado ya en la palestra jurídica desde hace ya algunos meses, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un amparo por el cual autorizaba a unos padres de familia a modificar el orden del apellido de sus hijos. Y en ese caso en concreto estamos hablando de que este grupo de padres se pusieron de acuerdo y voluntariamente solicitaron a un oficial del registro civil que el orden de los apellidos de sus hijas fuera primero el de la mujer y posteriormente el del padre, de tal suerte que ante la negativa del oficial del registro civil, pues se genera este procedimiento de amparo y en el mes de octubre del año pasado se resuelve en el sentido de que es un derecho de los padres el poder elegir precisamente este orden. La realidad del debate de este tema pues resulta incuestionable a partir de que pues los padres deberían tener la posibilidad de determinar el nombre de sus hijos. Y cuando hablamos de sus hijos, evidentemente no nos referimos exclusivamente al nombre de pila, ya que el nombre desde el punto de vista jurídico se integra a partir del nombre de pila y de los apellidos que acompañan. Y uno de los temas precisamente que suelen entrar en debate sobre esta cuestión, pues es precisamente si el Estado debe intervenir al momento de seleccionar el orden del apellido de los hijos, o bien tratándose de un aspecto pues personal y emocional de los padres, debería permanecer en la esfera de lo privado. Así pues, hay que decir que existen dos posturas, una que tendría que ser la tradicional, o llamámosle de esta forma, en relación a una segunda que sería un poquito más liberal, y que se sustentan en los derechos humanos y en la igualdad de género como un elemento para respetar el derecho de los padres y de las madres a que el orden de los apellidos se respete de acuerdo a su propia voluntad. Hay que decir que, bueno, pues el desarrollo de los argumentos de la Suprema Corte para poder determinar que era atendible el caso de estas personas que solicitaban que el orden del apellido fuera el de la mujer en primer término y en segundo lugar el del padre de las menores, pues básicamente se sustenta en reconocer que el rol tradicional de la mujer ha sido de una posición secundaria frente a los padres de los hijos y que respetar esta tradición jurídica pues de alguna manera haría que fuera pues un tema permanente. Es defendible pues esta postura porque, bueno, efectivamente me parece que tanto los hombres como las mujeres pueden voluntariamente decidir si el orden debe corresponder primero al del padre o al de la madre o viceversa. Sin embargo, también hay que decir que existe una tradición jurídica en este sentido y que, bueno, la segunda postura de alguna manera defiende el hecho de que, a pesar de que han pasado ya muchos años de que se implementa esta regla del orden de los apellidos, pues ya no se trata propiamente de un agravio a la igualdad de género, sino que más bien se trata ya de un tema de seguridad jurídica y a partir de ello poder determinar pues las líneas consanguíneas familiares. Dos temas que parecen pues francamente complicados en cuanto a poder debatirlos y que sin embargo, bueno, hay que decir, ya son 11 entidades en la República Mexicana las que reconocen la posibilidad de que exista esta facilidad por parte de los padres para poder reconocer a sus hijos con el orden de apellidos que voluntariamente les corresponde o que decidan. Hay que decir que, bueno, pues no en todos los casos existe un acuerdo por parte del padre y de la madre para voluntariamente señalar cuál será el primero de los apellidos que llevarán los hijos. Sin embargo, sí hay que decir que en este tipo de casos también la propia ley ahora en el estado de Coahuila define que tendrá que ser el orden alfabético
en caso de que no estén de acuerdo, y en caso de que esta regla no aplique, por ejemplo, en caso de que dos personas se apelliden de forma igual y sus hijos, por ejemplo, repitan el apellido, por ejemplo, Hernández, así de simple podría ser el ejemplo, bueno, pues entonces en este caso tendría que ser un sorteo, ¿no? De tal suerte que se está privando ahora la antigua tradición que nos indicaba que el orden de los apellidos de los hijos era el de el padre en primer término y en segundo lugar el de la madre. Pero en este caso de Hernández, pues un sorteo ¿para qué? Va a seguir siendo Hernández. Bueno, hay que decir que es un poquito absurdo lo que contiene la ley, porque nos habla de que en primer término deberá regir, en caso de que no exista un acuerdo entre los padres, pues en primer lugar tendría que ser el orden alfabético, ¿no? Hay que decir que el orden alfabético puede llegar todavía al extremo de que se refiera no exclusivamente a la primera letra de los apellidos, ¿verdad?, sino a los que consecutivamente le siguen. Entonces, por ejemplo, podría ser una persona que se apellide Hernández, y bueno, pues entonces podría existir ahí todavía esa facilidad para poderlo determinar, ¿no? En el extremo de dos personas que se apellidan igual, bueno, pues es importante que a pesar de que se apelliden igual, bueno, el sentido de que tienen derecho a escoger el orden de los apellidos o a que se establezca ante esta falta de voluntad mediante el esquema, decíamos, de orden de alfabético. Oye, Hugo, déjame, ¿cómo estás? Buenos días, me encanta saludarte, este tema es bastante polémico. A ver, déjame preguntarte una cosa, ¿entonces sería Hernández mamá, Hernández papá, o cómo? O sea, Hernández, entre paréntesis mamá, Hernández, entre paréntesis papá. Eso podría ser apellido materno en primer término y apellido paterno. No, por favor. Oye, y déjame otra pregunta que me parece importante, ¿esto podría ser retroactivo? Es decir, los chavos ahora que a lo mejor ya son mayores de edad y que en algún momento dado por circunstancias familiares perdieron de vista al padre, etcétera, ¿pudieran recurrir a cambiar el orden de los apellidos o a quitarse de plano el apellido del papá? Mira, aquí existe todavía una serie de cuestiones que tienen que empezar a resolverse. Te voy a decir que una primera regla que no responde a tu pregunta, pero que me va a ayudar a responderla, es el hecho de que los padres, al momento de elegir el nombre de los apellidos de su primer hijo o hija, deberán respetar ese orden para los hijos subsecuentes. Eso sería la primera regla que sí hay que respetar. Es decir, no se puede voluntariamente a un hijo ponerle el apellido de la madre primero y luego el del padre, y luego al segundo o al tercer hijo modificar ese patrón de orden. Entonces esta sería la primera regla, ¿no? Y la segunda es que los órdenes que tenemos actualmente deberían o pueden todavía modificarse de acuerdo a algunas reglas que imperan ya desde hace algunos años en nuestra legislación civil. Es decir, que no quiere decir que como nos llamamos vamos a tener que llamarnos toda la vida si existen una serie de condiciones. Y esta legislación nos habla de que en los primeros años de vida todavía podría modificarse ese patrón, ¿sí? Pero yo la verdad veo complicado que exista una modificación sobre hijos que ya tienen establecidos los apellidos si no concurren en algunas de las condiciones que nos marca la legislación en ese sentido desde hace algunos años. ¿Cuáles son ellas? Pues bueno, que exista una confusión en la identidad, por ejemplo. Existe gente que, por ejemplo, se llama María del Pilar y en su certificado de primaria le ponen Mapilar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ese tipo de confusiones son las que posteriormente pueden modificarse y adaptarse pues para reconocer que se trata de la misma persona. Sin embargo, todavía no existe un criterio suficiente para que los tribunales puedan modificar por un capricho el orden de los apellidos. Ahora, decías tú al inicio de tu participación que esta es una atribución que tienen los padres, el decidir un cambio del orden de los apellidos. Sin embargo, puede darse el caso que en una misma familia haya hijos que están de acuerdo con el orden normal, es decir, el orden tradicional, pero puede haber otro que diga no, yo lo quiero al revés, primero el de mi mamá y luego el de mi mamá, y otro que diga no, yo me voy a quitar el de mi papá. ¿Es posible eso? Este argumento precisamente es lo que lleva a la doctrina tradicional a no pretender reconocer este derecho del padre y la madre para poder reasignar el orden de los apellidos.
contraviniendo precisamente el esquema tradicional, porque dicen, bueno, pues uno de los derechos vulnerados son precisamente los del menor, a quien no se le está preguntando, a quien no se le está tomando en cuenta para pues ver cuál es el orden de los apellidos que eventualmente preferiría. Esto es precisamente uno de los temas que lleva la discusión del orden de los apellidos, hasta dónde tiene derecho quien va a aportar ese orden de apellidos a manifestarse en contra del mismo. Sin embargo, pues bueno, evidentemente en los primeros años de vida eso no puede presentarse, y hay que decir que únicamente en caso de que se presentaran algunas de las condiciones que estábamos comentando, como puede ser una confusión en la identidad del nombre, entonces puede llegar a obtenerse una declaración judicial en la que se reconozca o se establezca que dos personas, que en realidad se refiere a una sola física, corresponden a una confusión de orden de nombres que establecen o se identifican con una sola persona. No sé si soy claro en este sentido, porque aunque parece simple, es un poquito complicado. Las reglas actuales para reconocer un cambio de nombre en realidad no son tales como un cambio de nombre, sino es reconocer que una sola persona en algunos casos ha tenido dos identidades diferentes, porque pues han pasado alguna cuestión específica en su vida y se han generado documentos públicos que le reconocen ese doble nombre. Ya poníamos el ejemplo de Mapilar, ¿verdad? Por ejemplo, o también puede ser algunos casos en los cuales personas con apellido Valdés con Z, por ejemplo, a la postre en documentos oficiales se les establece como Valdés con S, de tal suerte que es importante hacer este ajuste y obtener esta declaración judicial. Sin embargo, no existe todavía un elemento suficiente que permita el cambio del orden de los apellidos por un deseo personal. Eso todavía no se encuentra establecido y hay que decir, forma parte de las discusiones jurídicas que probablemente en los próximos años podrían ya establecer una regla a partir de que llegue a la Suprema Corte casos como el que estábamos comentando. Pero entonces, Hugo, no es como se planteó así de simple y de fácil que se elija el orden de los apellidos, en este caso pues por parte de los padres de familia, porque finalmente pues el bebé que están haciendo no tiene la menor idea de qué se trata eso de su identidad legal, ¿no? Bueno, es verdad, parecería que el derecho es de los padres y de alguna manera el derecho de los portadores del orden de los apellidos pues no son tomados en cuenta. Esa es una realidad. Y finalmente te diría yo algo. Es importante decir que el tema de la equidad de género, pues bueno, se está abordando cada día con mayor regularidad en todo el espacio jurídico. Sin embargo, también hay que decir que en algunos casos empiezan a presentarse ya este tipo de debates o cuestionamientos en torno a si el orden de los apellidos como un derecho de género para las madres de los menores no contraviene el derecho también de aquel que en este caso sería el portador del orden de los apellidos para pues en lo futuro poderse manifestar en contra de ese establecimiento de orden, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente es un tema que probablemente veremos en los próximos años y que bueno, pues sí, todavía deja abierta esa posibilidad. Lo que sí podremos decir con toda seguridad es que el establecimiento del orden de los apellidos, cuando voluntariamente los padres están de acuerdo, puede ser indistinto. Primero el de la mujer y después el del hombre, o bien a la inversa, primero el del padre y después el de la madre. Esto otro que nos dice Liliana Castro, con esta modificación se hará un desorden. ¿Qué pasará con los que engendren un hijo y no sean pareja como tal? Es decir, que estén casados. Ahí habrá un problema, ¿no? Bueno, hay que decir que la regla tradicional aplicaba en el pasado y era para quienes tenían hijos dentro y fuera del matrimonio. Esta regla de reconocimiento voluntario también aplica para aquellas parejas que se encuentran unidas en matrimonio y para aquellas que no se encuentran unidas en matrimonio. Es decir, el derecho de los padres para elegir el orden de los apellidos es independiente de la relación que tengan personalmente el padre y la madre, ¿sí? O del vínculo, ya sea matrimonial o no matrimonial, que dio lugar al nacimiento del menor. Eso es por un lado. Y por otro lado, decir que ese orden de apellidos, decimos nuevamente, se presenta cuando los padres están de acuerdo en que el orden de los apellidos
se establezca de una o de otra forma. Sin embargo, cuando uno de los padres no está de acuerdo, por ejemplo, tratándose del vínculo matrimonial, existe la regla que hemos señalado. Ahora bien, tratándose de una persona que no reconoce a un menor como hijo propio, bueno, nos encontramos todavía en una de las reglas previas que no se están presentando, en uno de los prerequisitos que tendría que ser que las partes están de acuerdo que se trata de un hijo procreado por ambos, o decir que estaría reconocido por el padre y por la madre. Si en este caso el padre no reconoce al menor, entonces estamos en un esquema en el cual no aplica el orden de los apellidos, porque tendría que ser exclusivamente los apellidos de la madre aquellos que se incorporaran al nombre del menor. Hay una pregunta de Radio Escucha que pide el anonimato y dice lo siguiente: mi padre biológico nunca vio por nosotros, mi madre se casó con otra persona, ¿me puedo poner el apellido de mi padrastro? Bueno, yo tendría que decir que existen casos en los cuales las parejas de las madres con el tiempo adoptan a los menores adoptan a los menores, y en este caso se pueden modificar esos patrones. Sí hay que decir que la realidad es que con el tiempo se va complicando esto, sobre todo cuando ellos son mayores de edad, porque bueno, pues generalmente en ese tipo de casos ya existe una identidad personal que se encuentra establecida en documentos oficiales, y les puedo decir que yo no sé de ningún caso todavía, pero pudiera ser el que nos estamos comentando, de una persona que mayor de edad está interesada en hacer esa modificación de apellidos por un tema de identidad personal. Entonces, sí les digo que es complicado, porque en la medida en que tenemos más documentos públicos, pues bueno, vamos adaptándonos a esa realidad, y bueno, pues en ese sentido se complica. Precisamente la señora Rodríguez también comenta al respecto, dice: ¿cómo hacen eso? No estoy de acuerdo. Si la madre ya tiene sus documentos como cédula y todos los documentos oficiales con un nombre, ¿cómo se van a cambiar esos apellidos de la madre? No entiendo cómo quieren hacer eso. Si las muchachitas en la actualidad tienen un hijo de uno y un hijo de otro, ¿así van a tener a los hijos con nombres diferentes? Bueno, ese es un tema que también resulta interesante. Estamos hablando, o vamos a decir, la regla general sería el caso de que una pareja tiene hijos y voluntariamente está decidiendo ese orden de apellidos. Sin embargo, uno de los cuestionamientos que también quedan en el aire y que habrán de ser resueltos con el tiempo es el tema de hijos que tienen padres y madres con diferentes parejas. Y el orden de los apellidos aquí estaría, pues vamos a decir, todavía un poquito más, o sería más relevante para efecto de crear una identidad familiar, por lo menos entre aquellas personas que pertenecen a un mismo tronco del árbol familiar. Entonces, claro, efectivamente, este es un tema que todavía me parece tiene que ser pulido por el legislador y por los tribunales federales. Muy bien, doctor Hugo Morales, abogado postulante, ¿algún punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de GREM, y mi Twitter, que es @HugoMorales_Mexican. Gracias.